¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo todavía no ha terminado, incluso cuando el mundo entero dice que sí? Fátima tuvo. Por 3 días, ella fue llamada loca. De débil. De mujer en negación. Pero ella sabía. Sabía que su hijo, Artur, incluso dentro de un necroterio, con el certificado de muerte en las manos y el dolor rasgando el pecho, todavía estaba allí. Vivo de una manera que nadie más podía ver. Esa historia no es solo sobre fe. Es sobre intuición, amor incondicional y un secreto tan profundo que desafía hasta la ciencia. Porque lo que esa madre vivió, no vas a creer. Una mujer común, una familia destruida, un cuerpo declarado sin vida. Y aún así, una voz. Una frase. Una elección que cambió todo. Artur, hijo, si me escuchas, acorde. Esa frase fue dictada cuando nadie más creía. Cuando los médicos ya habían desistido. Cuando el mundo ya había seguido adelante. Y lo que pasó después, te va a mover. Porque no fue solo un milagro. Fue un encuentro entre dos mundos. Y cuando la verdad vino a la luz, nadie estaba preparado. Prepárese para conocer la historia de una madre que enfrentó la lógica, el tiempo y hasta la muerte. Una historia con un final inesperado, una sorprendente revelación y momentos tan emocionantes que van a hacer repensar lo que cree sobre la vida, y sobre lo que viene después de ella. Fátima siempre tuvo una conexión diferente con el hijo. Artur era su corazón fuera del pecho, su motivo de continuar incluso cuando todo desababa. Esa mañana, ella despertó con el presentimiento extraño de que algo estaba equivocado, pero ignoró. Preparó el café como siempre, puso las tostadas en la mesa y esperó por el ruido de la puerta abriendo. Pero ese día, el silencio gritó. El teléfono tocó a las 8:12. Ella nunca olvidaría ese número. Cuando atendió, la voz del otro lado parecía haber tragado el coraje. Dona Fátima, sucedió una cosa. El mundo se detuvo. El suelo se sumió. La revelación fue directa, seca, como un corte. Artur había sufrido un accidente y no resistió. Chocante es poco, era como si dijeran que el sol no iba a nacer. Ella no gritó. No lloró. Solo quedó parada, como quien olvidó cómo se respira. Julio, el marido, corrió hasta ella, pero Fátima parecía congelada en el tiempo, encarando el nada. Esto no está sucediendo, murmuraba, como se repitió la frase traer al hijo de vuelta. Nadie esperaba por eso, nadie. La vecina entró corriendo. El padre intentó llamar al hospital. Los mensajes comenzaron a pipocar en el celular. Pero nada parecía real. Fátima obvia todo como si estuviera bajo agua. ¿Mi hijo murió? Ella le preguntó a sí misma, 1000 veces. Pero el corazón rechazaba creer. La verdad no podía ser esa. Era como si la realidad hubiera sido secuestrada. En los días siguientes, ella pasó a actuar como si Artur todavía estuviese vivo. Dejaba su plato puesto en la mesa. Mandaba mensaje preguntando a qué hora llegaría. Era como si el amor hubiera colocado una venda en los ojos de ella. Y, en cierta forma, lo puso. Porque el amor verdadero, cuando pierde, vuelve loco. Julio intentaba conversar. Intentaba volverla. Pero Fátima no escuchaba. Ella decía que sentía el olor del hijo en la casa. Que escuchaba pasos. Que el abajur de su habitación parpadeaba solo. Él no se fue. Él solo. Está tardando para volver, ella decía. Y por más absurda que parezca esa esperanza, había algo en ella que tenía sentido para ella. La gente comentaba. Algunos decían que era el duelo, otros pensaban que ella estaba perdiendo la razón. Pero Fátima tenía convicción. Esa certeza silenciosa que nadie entiende, pero que no puede ser ignorada. Ella sabía. Algo dentro de ella gritaba que esa historia todavía no había terminado. Y lo que pasó después chocaría hasta el más escéptico. ¿Y si fuera solo una forma de no volverse loco? Tal vez. Pero había algo en sus ojos. Un brillo extraño, entre dolor y fe. Ella dormía poco. Comía casi nada. Pasaba horas acostada en la habitación de Artur,
con su almohada en el pecho. Quien viese fuera diría que era solo una tristeza profunda. Pero era más. Mucho más. Un secreto que ni ella sabía explicar. La verdad es que Fátima nunca aceptó la muerte. No porque fuera teñeta, sino porque había algo fuera del lugar. Algo que el tiempo todavía no había revelado. Era como si todo el mundo estuviese equivocado y solo ella hubiera percibido. Y extrañamente, esa intuición comenzaba a hacer sentido. Porque en la noche del tercer día, algo sucedió. Algo que ningún laudo, ninguna autoridad, ninguna lógica podría explicar. Y cuando ella se detuvo esa noche, con los ojos cerrados y el corazón abierto, oyó una voz. Una voz que parecía venir de lo imposible. Y lo que dijo esa voz, fue lo que cambió todo. Julio nunca fue de creer en nada más que podía tocar. Ingeniero, lógico, escéptico. Pero cuando vio el cuerpo del hijo en el necroterio, algo no encajó. No era solo el dolor de perder a Artur. Era una molestia profunda, casi física, como si el tiempo estuviese preso dentro de esa sala helada. El cuerpo de Artur estaba allí. Pero había calor. Humedad. Una sensación extraña en el aire. El legista hablaba los protocolos, apuntaba el laudo, pero Julio solo podía mirar el pecho del hijo. No creerás, pero parecía que él estaba durmiendo, diría más tarde. Y no era figura de lenguaje. Era demasiado real. Fátima no quiso ver. Dijo que prefería recordar al hijo sonriendo, no acostado en una mesa fría. Pero Julio necesitaba respuestas, y el necroterio parecía esconderlas. Cuando se acercó al cuerpo, sintió algo en el estómago girar. No era el olor, ni el dolor. Era una intuición que gritó. El médico explicó que a veces el cuerpo puede mantener apariencia de vitalidad por algunas horas. Pero Artur ya estaba allí hace 2 días. Y aún así, había un leve rubor en sus mejillas. Imposible, murmuró el legista, intentando disfrazar. Julio no comentó. Pero guardó esa imagen como una herida abierta. En el tercer día, Julio volvió al necroterio. No sabía por qué. Algo lo tiraba de vuelta. Cuando entró, vio la misma escena. El mismo hijo. Pero ahora, algo había cambiado. Uno de los ojos parecía menos cerrado que antes. ¿Sería ilusión? ¿O qué pasó después? Finalmente traería la verdad a la luz. Él se acercó nuevamente. Y por más insano que pareciera, tuvo la sensación de que el pecho de Artur se movió. Un movimiento casi imperceptible, como una onda minúscula. La lógica gritaba que era imposible. Pero el corazón decía otra cosa. Esto no es muerte. Eso es pausa. Julio decidió no contar a Fátima. Todavía no. Ella ya estaba demasiado frágil y agarrada demasiado a la esperanza. Pero empezó a investigar. Conversó con un auxiliar del necroterio que, nervioso, confesó que había oído ruidos extraños en la madrugada. Tipo gemido, viniendo del cuerpo de su hijo, susurró. Julio hielo. Comenzó a conectar los puntos. Si eso fuera verdad, algo impactante estaba siendo encubierto. ¿Un error médico? ¿Un caso paranormal? ¿O un secreto aún más oscuro? Cada minuto, la duda volvía desesperación. ¿Y si él está vivo todo ese tiempo? ¿Y si estamos enterrando a alguien que todavía respira? Esa noche, Julio no durmió. Se quedó mirando al techo, escuchando los sonidos de la casa, como si Artur fuera a entrar por la puerta a cualquier momento. El tiempo parecía suspendido. Sabía que necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. Solo sabía que ese misterio todavía iba a revelar algo que nadie esperaba. Y entonces decidió actuar. No podía esperar más. Era hora de hacer lo impensable. Porque si lo que sospechaba era real, lo que pasaría después sería más que sorprendente. Sería increíble. En la madrugada del tercer día, la casa estaba sumergida en un silencio casi sagrado. Fátima estaba tumbada en el sofá, enrollada en la manta azul que Artur usaba cuando tenía fiebre. Los ojos abiertos mirando el techo,
pero la mente vagando en un lugar donde el dolor no alcanzaba. Fue cuando escuchó una voz baja, casi un susurro: «Madre». Ella se sentó de inmediato, el corazón golpeando en el pecho como tambor desgobernado. «No. Yo estoy quedando loca», murmuró, presionando las manos contra los oídos. Pero la voz vino de nuevo, más firme esta vez: «Mamá, despierta». Fátima se levantó en pánico, los ojos pegando el vacío. Lo que pasó después fue de enfriar. Ella corrió hasta el cuarto de Artur. El abajur estaba acceso, y ella juraba que lo había dejado desconectado. El manta estaba doblado de una manera que solo él hacía. Eso era más que coincidencia. Era una presencia. Y por más absurdo que parezca, esa voz había sido demasiado real para ser invención de la cabeza. Fátima comenzó a llorar. Un llanto contenido, abafado, como quien quiere esconder de la casa entera que está al borde de la locura. «Soy yo, madre», la frase suena dentro de ella como un eco antiguo. Como si el alma de Artur estuviera allí, del lado, tratando de tocar su mano. No creerá, pero sintió un calor repentino por recorrer el brazo. Ella se miró en el espejo del pasillo y casi no se reconoció. Ojos fondos, pelo desgreñado, semblante exhausto. «Lo perdiendo la razón», repitió entre soluzos. Pero en el fondo, había algo en su corazón que no quería que fuera locura. Porque si fuera real, era la oportunidad de ver al hijo una vez más. Al día siguiente, Fátima no contó a nadie. Ni siquiera a Julio. Tenía miedo de ser internada, de ser desacreditada, de perder el último hilo de conexión con Artur. Guardó aquello como quien guarda un secreto revelado en sueño. Pero lo que no sabía es que ese era solo el comienzo del encuentro más emocionante. Las cosas comenzaron a cambiar. Los objetos cambiaban de lugar. Perfume de Artur invadió el pasillo. El celular tocaba con llamadas de número desconocido y, al atender, solo se escuchaba respiración. Nadie esperaba por eso. Fátima estaba en el umbral entre el luto y algo mayor. Algo que la ciencia no explicaba. Ella empezó a escribir en un cuaderno. «Hoy escuché la voz de Artur por tercera vez. Sentí su mano tocando mi hombro. Me di cuenta de que me decía ir hasta el hospital. Era como si estuviera registrando una comunicación con lo imposible. La verdad venía a la luz, fragmentada. Pero venía. Cada nueva noche era una nueva revelación. Y por más que ella luchase contra la propia mente, había una fuerza allí que no podía ser negada. Era demasiado emocionante, demasiado aterrador. Un secreto revelado entre el dolor y la fe. Lo que pasó después iba a mover con ella de una manera que nadie estaba preparado para ver. Y fue en la madrugada siguiente que algo aún más sorprendente sucedió. No fue un sonido. Fue una presencia. Una sensación real, física, viva. Y eso, bueno, era la señal de que todo lo que venía pasando no era imaginación. Era solo el comienzo de un retorno que desafiaría cualquier explicación. Julio no podía dormir más. Cada nuevo recuerdo del necroterio volvía a un punto de interrogación en su cabeza. El cuerpo de Artur, los colores de la piel, el leve movimiento, nada tenía sentido. Él comenzó a revisitar todo, papel por papel. Y ahí fue donde la verdad comenzó a dar las caras, como un bulto en el espejo. Pegó el laudo médico y comparó con el certificado de muerte. La hora de la muerte estaba diferente en cada documento. ¿Detalle pequeño? Quizá para cualquiera. Pero para Julio, eso era una revelación silenciosa, alguien estaba escondiendo algo. Y cuando la verdad comienza a escorrer por los bordes, ella tiene prisa para venir a la luz. Él marcó una visita al hospital. Llegó con los ojos fondos y el alma inquieta. El legista responsable del caso de Artur lo recibió con una sonrisa forzada. «Lamento por su pérdida», dijo. Pero Julio no estaba allí por condolencias. Él quería respuestas. Y lo que pasó después te va a chocar. «Explique por qué los horarios están diferentes», exigió. El médico lo excitó. Dijo que podría haber sido un error de digitación, que eso sucede. Pero Julio sabía leer los ojos. Y en los ojos de ese hombre, había miedo.
Un miedo que solo siente quien está guardando un secreto demasiado pesado para cargar solo. Julio fue más profundo. Me preguntó sobre los procedimientos hechos en el cuerpo. Pidió copia de los informes de la autopsia. Pero el médico volvió a perder. Estos documentos todavía están siendo organizados, respondió. ¿3 días después de la muerte y sin informes? Nadie esperaba por eso. Era, como mínimo, extraño. La tensión aumentó. Julio, controlado, se acercó a la mesa y apoyó las 2 manos. Si estás mintiendo, voy a descubrir. ¿Y si mi hijo fue declarado muerto sin estar? Usted va a pagar por eso. El silencio que siguió fue ensurdecedor. El legista bajó los ojos. Respiró fondo. Y luego murmuró algo sorprendente. Él movió el dedo el segundo día. La frase salió como un suspiro de confesión. Julio arregaló los ojos. Lo que el hombre acababa de revelar era, sin duda, una sorprendente revelación. H. que fuera espasmo post-morte, no hablé nada para no alarmar a nadie. Pero Julio lo sabía. Eso era real. Él salió del hospital como quien carga dinamita en el bolsillo. La mente fervillaba. ¿Quién estaba muerto? ¿O estaba preso en un limbo entre la vida y la muerte? Cada paso era más pesado que el anterior. Pero a partir de allí, sabía que no podía fingir más que era solo luto. Era un caso de vida o verdad abajada. Llegando a casa, contó todo a Fátima. Ella no reaccionó con asombro. Solo a continuación la cabeza, como quien ya sabía. He dicho que estaba intentando volver, ella susurró. Era como si 2 piezas de un rompecabezas finalmente encajasen. Y lo que pasaría después de eso sería simplemente increíble. Porque en ese momento, el teléfono de la casa tocó. Julio atendió sin pensar. Del otro lado, nada. Solo una respiración. Longa. Profunda. Familiar. Él bebió en seco. Arthur. Dijo casi sin voz. Pero la línea cayó. Y eso fue solo el comienzo de lo que vendría a seguir, ha acordado antes del sol. El silencio de la madrugada parecía llamarla, como si alguien estuviera esperando. Se vistió despacio, como quien no quería hacer ruido para el destino percibir. Pegó la llave de la casa, un abrigo grueso y el tercio que Arthur le dio a los 15 años. En la cabeza, una sola certeza, necesitaba verlo. El necroterio estaba vacío. La recepcionista dormía con la cabeza encostada en el mostrador. Fátima pasó sin ser notada. Cada paso ecoaba por el corredor frío, pero ella seguía firme. Cuando abrió la puerta de la sala donde el cuerpo de Arthur estaba, una onda de aire gélido tocó su rostro. Pero ella no se retiró. Se aproximó de la hamaca despacio, casi en reverencia. Vio al hijo allí, sereno, inmóvil, y aún así, presente. Era como si estuviera solo descansando. Arthur, soy yo, dijo con la voz embargada. Lo que pasó después te va a mover. Ella empezó a hablar como si pudiera oír. Contó sobre su padre. Sobre el perro que continuaba acostado en la puerta del cuarto. Sobre el café que ella hacía toda la mañana y dejaba enfriar. No me puedes dejar así, hijo. No así. Era una mezcla de súplica y nostalgia. Un clamor que salía del alma. Hacía seguro su mano. Estaba fría, pero no tanto como imaginaba. Fechó los ojos y empezó a rezar. Se sentía el corazón acelerado, los porlos del brazo arrepiados, el alma en suspenso. Si estás aquí, me da una señal, susurró. Fue cuando se produjo una lágrima de la esquina del ojo de Arthur. Ella dio un paso hacia atrás. Lo que vio parecía imposible. No creerás en esa historia, ella murmuró para sí misma, intentando controlar el temblor en las piernas. La lágrima estaba allí. Real. Brillante. Como si su dolor también quisiera escapar. Y eso, era el secreto revelado que ella tanto esperaba. Dios mío, ¿me estás escuchando? Ella agarró su mano con más fuerza, la voz casi gritando. Nada más importaba.
Ni protocolos, ni laudos, ni diagnósticos. Solo el amor de madre. Solo el instinto. Y ese instinto decía, él está intentando volver. Era demasiado emocionante para ser una coincidencia. Ella se quedó allí por horas. Conversando. Cantando bajito la música que cantaba cuando era niño. Dormía hecho piedra, pero despertaba en el refrán, recordaba sonriendo entre lágrimas. A cada palabra, ella sentía algo cambiar. Como si el ambiente estuviera más ligero. Como si estuviera escuchando realmente. Por primera vez, ella dijo en voz alta, Artur, si estás ahí dentro, me responde. Un segundo después, el monitor cardíaco que estaba desconectado piscó una luz roja. Solo una. Pero suficiente para ella entender, eso no era el fin. Era el comienzo de algo que nadie jamás imaginaría. Y cuando los funcionarios entraron en la sala y la vieron arrodillada al lado del hijo, nadie supo qué decir. Porque en ese momento la fe parecía más poderosa que cualquier ciencia. Pero lo que todavía no sabían es que el verdadero milagro estaba a punto de empezar. A la mañana siguiente, Fátima fue acordada por una conexión del hospital. La voz del atiendente sonaba nerviosa, desorganizada, como quien intentaba controlar el pánico. Dona Fátima, la señora estuvo aquí anoche, ¿verdad? Ella confirmó, el corazón ya acelerado. Es que, necesitamos que venga aquí inmediatamente. El cuerpo de su hijo. No está más en la sala. Por un segundo, el mundo dejó de girar. Ha extendido el teléfono en el suelo y se quedó allí, parada, encarando el nada. No vas a creer en eso, susurró para sí misma. Corrió para el cuarto, despertó a Julio, en pocos minutos, estaban en el coche. El camino hasta el hospital nunca pareció tan largo. Al llegar, fueron recibidos por un grupo de funcionarios visiblemente sacudidos. La puerta de la cámara fría estaba abierta, y la hamaca donde Artur debería estar, vacía. Ninguna señal de arrombamiento. Ningún rastro de movimiento. Esto es imposible, repitió la seguridad. Pero era real. Y nadie podía explicar. La directora del necroterio reunió todos en una sala y mostró las imágenes de la cámara de seguridad. Eran 3 horas de la mañana. Todo parecía normal. Hasta que en uno de los cuadros el vídeo trabó por exactamente 7 segundos. Cuando volvió, la camilla estaba vacía. Nadie había entrado o salido. Era como magia. ¡Oh milagro! Julio se levantó de la silla, trastornado. ¿Ustedes quieren decir que un cuerpo sumió, solo? La directora estaba pálida. No estamos afirmando nada todavía. Pero Fátima sabía. El corazón de su madre ya había entendido. Lo que pasó después, iba a dejar todas las rodillas. Ella viajó hasta la sala, ignorando las alertas de los enfermeros. Tocó en la hamaca, como si pudiera sentir el último vestigio del hijo. Y fue allí que vio, en el suelo, bien al lado de la mesa de acero, el tercio de ella. Aquel que había dejado en la mano de Artur. Ella lo agarró lentamente, con las manos triples. Él llevó con él, murmuró. La policía fue llamada. Abrieron investigación. Consideraron desde error humano hasta robo de cadáver. Pero cuanto más investigaban, más estaba claro que nada tenía sentido. La puerta de salida del necroterio nunca fue abierta en aquella madrugada. Ningún funcionario salió del edificio. Era como si el cuerpo hubiera evaporado. Julio comenzó a presionar al hospital. Fátima, por otro lado, comenzó a preparar la casa. Si está volviendo, va a necesitarme de mí, decía con una fe inquebrantable. Compró ropa limpia. Lavó las sábanas del cuarto de Artur. Y todos pensaban que ella había perdido el juicio. Pero nadie sabía lo que ella sabía. Porque esa misma noche, cuando todo parecía perdido, la campana tocó. 2. 3 veces. Fátima bajó las escaleras con el corazón en la garganta. Abrió la puerta, y no había nadie. Pero en la alfombra de entrada, doblado cuidadosamente, estaba el abrigo de Artur. Limpio. Y con un billete atrapado al bolsillo. Espere por mí.
Eso era todo. 3 palabras que rompieron cualquier explicación lógica. Y eso, era solo el preludio de un retorno que el mundo jamás olvidaría. El sol ni había nacido cuando el teléfono de la casa tocó de nuevo. Fátima corrió para atender, con la respiración corta. La voz del otro lado era baja, vacilante, casi irreconocible. ¿Mamá? Fue solo lo que dijo. El silencio que siguió parecía eterno, hasta que ella respondió, con la voz tremendo, Artur. Julio tomó el teléfono de las manos de ella. Intentó confirmar si era trote, si alguien estaba jugando con su dolor. Pero algo en esa voz, era imposible de imitar. 30 minutos después, estaban en el hospital indicado por el atiendente. Y lo que encontraron allá, no vas a creer. Artur estaba sentado en una silla de ruedas, con mirar perdido y ropa desconocida. Ninguna marca de cirugía, ninguna herida grave. La enfermera explicó que fue encontrado caminando solo en el borde de la carretera, confuso y sin documentos. Solo con un billete en el bolsillo, me llevo a casa. Fátima corrió hasta él. Intentó abrazarlo, pero él lo hesitó. ¿Eres mi madre?, preguntó, con los ojos llenos de agua. Lo partió el corazón de ella. Era él. Pero no era lo mismo. Algo estaba fuera del lugar. Era como si él hubiera vuelto. Pero dejó partes de sí en algún lugar entre el aquí y el más allá. El médico vino y explicó que el cerebro de Artur estaba en proceso de reactivación. Ninguna explicación científica satisfactoria. Ninguna lesión que justificara aquello. Era un caso que desafía todo lo que se sabía sobre la muerte. La verdad viene a la luz a los pocos. Y esa era, sin duda, una de ellas. Fátima seguró sus manos, intentando reacender recuerdos. Mostró fotos, contó historias, cantó canciones. En algunos momentos lloraba. En otros, parecía desconectarse completamente. Tiene cosas que no puedo recordar. Pero hay otras que nunca he vivido, y veo claramente, dijo, con la voz rouca. Julio, al mismo tiempo aliviado y perturbado, comenzó a notar todo. Los relatos del hijo eran intensos, voces, luces, sueños lúcidos con personas que él nunca conoció. Yo vi gente llorando sobre mí. Y yo quería volver, pero no sabía cómo. Cada frase era una revelación impactante. Al final del día, Artur pidió ir a casa. Quería ver la habitación, el perro, el olor de la infancia. Cuando llegó, se quedó parado en la puerta. Tocó el batente y sonrió, he soñado con eso. Fátima lloraba bajito. Nadie esperaba por eso. Pero la verdad es que él estaba allí. La primera noche fue silenciosa. Artur durmió como una piedra. Fátima quedó despierta del lado de fuera del cuarto, con miedo de que todo hubiese sido un delirio. Pero a las 3:12 de la madrugada, él levantó. Fue hasta la sala. Y dijo algo que hieló la espina de los padres, yo vi quien me trajo de vuelta, y ella va a aparecer. Y con esa frase, comenzó una nueva etapa de la historia. Porque lo que Artur revelaría después, cambiaría todo lo que pensaban saber sobre vida, muerte y lo que existe entre ellas. A final de tarde cuando la campana tocó por tercera vez en esa semana. Julio abrió la puerta esperando a un vecino, un curioso o un reportero insistente. Pero lo que vio fue una mujer que nunca había visto antes. Morena, con largos cabellos sueltos, vestida de blanco. Los ojos tranquilos demasiado para quien carga noticias comunes. He venido a hablar de Artur, dijo, con una voz suave y firme al mismo tiempo. Fátima apareció justo detrás del marido, gelando al verla extraña. ¿Quién eres tú?, preguntó, con la voz trémula. La mujer no respondió de inmediato. Solo sacó de la bolsa un collar con un pequeño pingente en forma de cruz, lo mismo que Artur solía usar en la infancia y que había asumido años atrás. Eso ya sería suficiente para chocar a cualquier madre. Pero lo que dijo después. Nadie estaba preparado para oír. Él estaba entre dos mundos. Y me enviaron a traerlo de vuelta. La frase fluctuó en el aire como niebla. Julio soltó una risa nerviosa, intentando racionalizar. ¿Eres médica? ¿Psicóloga?
¿Trabaja en el hospital? Ella negó con la cabeza. Soy solo alguien que escuchó su pedido. Y atendí. La verdad comenzaba a acercarse, y era impactante. Fátima, con los ojos llenos de lágrimas, la invitó a entrar. La mujer miró alrededor de la casa, como si ya conociera cada esquina. Cuando llegó hasta Artur, que dormía en el sofá, puso la mano sobre su cabeza y cerró los ojos. Él todavía no está completamente aquí, murmuró. Hay cosas que él vio, que ningún ser humano debería ver. La temperatura de la sala pareció cambiar. Una brisa ligera pasó, a pesar de las ventanas cerradas. Artur se movió, como si sentía la presencia de ella. Fátima no podía sacar los ojos de aquella mujer. No era miedo. Era una mezcla de respeto y algo casi sagrado. Como si estuviera delante de alguien que carga verdades que el mundo prefiere ignorar. La mujer contó que había encontrado a Artur en lo que ella llamó lugar entre lugares. Un espacio de memoria, voces y sombras. Él no sabía quién era, ni si quería volver. Pero la imagen de su madre fue lo que lo puso de vuelta. Fátima desabó en lágrimas. Era demasiado emocionante. Y demasiado aterrador. Julio todavía luchaba contra la incredulidad. Pero cada palabra de ella tenía sentido con todo lo que venía sucediendo. La cámara de seguridad que trabó. El billete en el bolsillo. La reaparición repentina. ¿Qué quieres de nosotros?, él preguntó. La respuesta vino sin duda, nada. Ya he cumplido mi papel. Ahora es con ustedes. Ella se levantó, hizo un gesto de bendición sobre Artur y marchó hasta la puerta. Antes de salir, se volvió y dijo algo que quedaría eco en su cabeza por mucho tiempo: cuando él recuerde todo, lo protejan. No todos quieren que vuelva. Y con eso, se fue. Sin dejar rastro. Fátima corrió hasta la ventana, pero la calle estaba vacía. Ningún coche, ninguna persona, ningún sonido. Era como si ella nunca hubiera estado allí. Pero el collar con la cruz todavía estaba sobre el sofá. Un objeto que nadie podía explicar. Un secreto revelado que solo quien ama profundamente podría entender. Esa noche, Artur tuvo una pesadilla. Se despertó sundo, tremendo. Y solo dijo una frase, mirando fija a la pared: estaba segura. Ellos saben que volví. Y a partir de allí, las siguientes revelaciones harían todo parecer aún más increíble. Artur pasó días en silencio. Caminaba por la casa como si redescubriese cada habitación, cada detalle de la infancia. Pero los ojos parecían estar siempre lejos. Fátima lo observaba de lejos, con aquel cuidado de madre que percibe todo. Hasta que una noche, se sentó en el balcón, llamó a los padres y dijo: me acuerdo. Julio dejó de respirar por un segundo. Fátima se acercó despacio, como quien tiene miedo de romper un cristal frágil. Artur miraba el cielo, pero veía algo más allá de las estrellas. No era oscuro. Era claro. Casi blanco. Yo sentía paz, pero también miedo. Porque sabía que si quedase ahí por mucho tiempo, no volvería. Él contó que veía caras. Algunos familiares, otros que nunca había visto en la vida. Una mujer me agarró por la mano. Ella sonríe. Pero había tristeza en la mirada. Dijo que necesitaba elegir, continuar o volver. Fátima lloraba en silencio. Nadie esperaba por eso. Era una revelación que veía el mundo de cabeza hacia abajo. Artur hesitó, intentando encontrar las palabras correctas. Me mostró la vida de ustedes sin mí. Vi a mamá sufriendo. Vi al papá intentando ser fuerte. Vi mi habitación vacía. Mi perro llorando. Su voz se rompió. Y vi a la señora arrodillada de mi lado, hablando conmigo. Eso es lo que me echó. Fátima cubrió la boca, intentando contener el llanto. Lo sabía. Me sentí. Julio pasó el brazo por encima de los hombros de ella, con los ojos marejados. Artur continuó. Ella dijo que si yo volviera, no sería fácil. Que habría dolor, confusión, recuerdos que no encajan. Pero también dijo que habría propósito.
Él dijo que no volvió todo. Que dejó algo allí. Y que trajo algo de allí también. Es difícil explicar. Pero es como si hubiera tocado en algo divino. Algo que no cabe en las palabras. Era demasiado emocionante. La verdad viene a la luz en capas. Y Arthur comenzaba a recordarse a todas ellas. Él contó sobre una sala de espejos donde revía escenas de su vida. Vi cosas que me avergonzaron. Momentos que podría haber hecho diferente. Pero también vi lo que era amado. Lo cuanto me esperaron. Fátima el abrazó fuerte. Como si quisiera pegar cada trozo de él de vuelta en el lugar. Julio entonces preguntó, ¿y por qué ahora? ¿Por qué solo ahora se acuerda de eso todo? Arthur cerró los ojos, respiró fondo y respondió, porque solo ahora estoy realmente aquí. Lo arrepió hasta el silencio de la casa. Un hijo de vuelta, pero con un alma que conoció lo más allá. Y volvió diferente. Él miró los ojos de los dos y dijo, me pidió algo. Que no dejara lo que vi morir conmigo. Una misión. Un llamado. Un secreto revelado que no podía ser ignorado. Y lo que haría con eso, cambiaría la vida de todos a su alrededor. Porque a partir de ese momento, Arthur dejó de ser solo un sobreviviente. Y pasó a ser alguien con un mensaje. Un mensaje que necesitaba ser escuchado. Y el mundo todavía no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Se despertó en medio de la noche sundo frío. La habitación estaba callado, pero la mente de Arthur fervía. Imágenes que nunca vio bailaban delante de sus ojos cerrados, puertas se abriendo solas, un campo iluminado por una cruz gigante, un niño llorando detrás de un espejo. Era como si alguien estuviese tratando de comunicarse a través de símbolos. Y él sentía que necesitaba entender aquello. Destó las escaleras sin hacer ruido. Sentó en la mesa de la cocina con papel y lápiz y comenzó a dibujar. No sabía lo que estaba haciendo, pero su mano parecía guiada por algo mayor. En minutos, garabacó una espiral que involucraba un corazón partido. Al lado, una sola palabra surgió escrita en letras tortas, escoja. Fátima encontró al hijo allí al amanecer. Él temblaría, los ojos rojos. Creo que están tratando de mostrarme algo, pero no sé qué. Ella lo abrazó sin decir nada. Sabía que las respuestas no vendrían fácil. Y lo que pasó después, solo aumentaría el misterio. En los días siguientes, los mensajes comenzaron a aparecer en lugares improbables. En el vapor del espejo del baño, surgió la palabra guía. Una vela encendida sola en su habitación mientras todos dormían. Un cuaderno antiguo, que Fátima guardaba desde la infancia de Arthur, fue encontrado abierto en una página con un dibujo casi idéntico al que había hecho. Nadie esperaba por eso. Julio intentó encontrar explicaciones. Instaló cámaras, revisó las imágenes, pero nada era captado. Era como si aquello solo se manifestase para Arthur, y nadie más. No creerás en esa historia, decía Fátima a los amigos, tratando de mantener la salud mientras todo alrededor parecía desafiar la lógica. Arthur pasó a tener sueños lúcidos. En él, siempre aparecía la misma mujer, la que lo trajo de vuelta. Pero ahora lloraba. Apuntaba a un lugar cubierto por sombras. Y repitió, necesitas contar. O otros serán arrestados como te quedó. Era un mensaje, claro como el día. Una noche escribió sin parar por casi 2 horas. Cuando terminó, había páginas y páginas llenas con frases desconexas, pero que transmitieron una sensación única, de urgencia. La vida es más que esa vida. El tiempo no es lo que pensamos. El perdón abre puertas ocultas. Era como si Arthur estuviera canalizando algo. Fátima leyó y lloró. ¿Estás hablando con el cielo, hijo? Él no respondió. Solo apuntó al techo. Luego dijo, no quieren que lo olviden. Me trajeron para recordar a los otros que olvidaron. Era una frase simple. Pero con un peso que calma cualquier duda. Julio todavía intentaba racionalizar. Pero cuando, una mañana, encontró la misma espiral diseñada en el vidrio trasero del coche, del lado de adentro, no dijo nada más. La verdad viene a la luz incluso cuando nadie está listo para recibirla.
Y esa familia ya estaba en el centro de algo mucho mayor. Porque Arthur estaba cambiando. Por dentro y por fuera. Y cada símbolo que surgía, cada mensaje que escribía, estaba claro, él no volvió solo para vivir. Él volvió a revelar. Y lo que estaba a punto de decir, iba a pasar el mundo de muchas personas del Averso. La primera vez que Arthur habló en público fue por casualidad. Una vecina había perdido al nieto y Fátima la invitó a tomar un café. Durante la conversación, Arthur entró en la sala y sintió el dolor de la mujer como si fuera de él. Sentó al lado de ella, seguro su mano y dijo, él está en paz. Y aún siente su amor. La mujer se desplomó. Pero fue un llanto de alivio. A partir de ese día, la gente empezó a buscarlo. Primero tímidas, después con lágrimas en los ojos y preguntas en la boca. Puedes ver cosas, hablas con quién partió, ¿qué hay después? Arthur nunca prometió respuestas. Pero cuando hablaba, algo cambiaba en el aire. Era como si sus palabras tuvieran otra frecuencia. Un señor del barrio, ateo convencido, escuchó a Arthur en silencio por casi una hora. Cuando salió, dejó el cigarrillo en la puerta y murmuró, «Faz tiempo que no sentía algo así». Un niño que tenía pesadillas comenzó a dibujar espirales como las de Arthur, sin haberlas visto nunca antes. Era sorprendente. Nadie esperaba por eso. Fátima comenzó a anotar todo en un cuaderno. Llamaba los signos. En menos de 2 semanas, 17 personas habían relatado sueños con Arturo con símbolos que él mencionaba. ¿Esto es fe o locura?, preguntó Julio. Pero en el fondo, sabía, algo real estaba sucediendo. Algo que desafiaba cualquier explicación. La casa se volvió un punto de encuentro silencioso. Gente venía solo para mirar a los ojos de Arthur. Otros traían cartas, objetos, fotos de seres queridos. Él oía todo con atención. Y a veces, decía solo una frase, pero que parecía tocar el más profundo del alma de quien oía. Era demasiado emocionante. Pero no todos recibían bien. Un pastor local fue hasta la casa acusando a la familia de charlatanismo. Dijo que Arthur estaba moviendo con fuerzas peligrosas. Arthur escuchó en silencio, después respondió con dulzura, no vine a sustituir a nadie. Solo recordar lo que ya olvidamos. El hombre salió avalado. 3 días después, volvió. Silencioso. Le pedí perdón. Había algo diferente en él. Una luz, una calma, una certeza sin arrogancia. Las personas comenzaron a reconectarse con familiares, a perdonar, a buscar sentido. Algunos, asustados, se alejaron. Pero incluso esos llevaban consigo un sentimiento que no podían ignorar, algo había tocado en ellos. Arthur no se decía nada. No se llamaba profeta, médium o enviado. Solo decía que fue, vio y volvió. Y que ahora tenía el deber de compartir. No para ganar fama, pero para no desperdiciar lo que recibió. Era el encuentro más emocionante entre un hombre y su misión, aunque él no hubiera pedido por eso. Julio pasó a acompañarlo en silencio. Grababa algunas conversaciones, sacaba fotos de los símbolos que hacían, anotaba nombres y fechas. Quería proteger al hijo, si todo se hacía demasiado grande. Pero en el fondo, sentía orgullo. Por el coraje de Arthur. Y por la fe que estaba renaciendo en aquellos que lo oían. Y fue en uno de esos encuentros, delante de una audiencia que se formó naturalmente en la plaza, que Arthur dijo algo que caló todos los corazones, lo que vi está dentro de ustedes también. Yo solo fui a recordar. Ahora es con ustedes. Pero lo que todavía no sabía es que el impacto de estas palabras superaría fronteras. El tiempo parecía haber desacelerado. La casa estaba más silenciosa, como si respetase el peso de las decisiones que pairaban allí dentro. Arthur caminaba por las habitaciones con la misma calma de quien visita un lugar sagrado. Tocaba los objetos con delicadeza, como si estuvieras despedindo. Fátima observaba todo, pero no preguntaba nada. Esa mañana llamó a los padres a hablar. Sentaron a la mesa de la cocina, como tantas veces hicieron. Pero esa vez, la atmósfera era otra. Entendí por qué volví, dijo, con la voz firme y la mirada tranquila.
y lo que reveló después, fue de partir el corazón. Arthur explicó que no volvería solo para curar o consolar. Su retorno traería una misión, pero esa misión requeriría de él una elección. Si me quedaré aquí, sigo como estoy. Viviendo con fragmentos, tratando de traducir lo que vi. Pero si vuelvo allí, puedo llevar el mensaje completo. Puedo mostrar más. Fátima casi perdió el aire. Julio, en shock, intentó argumentar. ¿Ha vuelto? Está vivo. Está aquí con nosotros. Pero Arthur solo sonríe con ternura. Es eso lo que no entienden, estar aquí no significa solo estar vivo. A veces, estar vivo es aceptar partir de nuevo. Y nadie esperaba por eso. Él dijo que en las últimas noches sentía el llamado más fuerte. Que oía su nombre siendo susurrado. Que la mujer de blanco aparecía a la puerta del cuarto, sin decir nada, solo mirando, como quien espera a alguien que prometió volver. La verdad venía a la luz en capas. Y esa era la más profunda de todas. Fátima lloraba bajito. Pero no lo imploró. No le pidió renunciar. Solo dije, si te haces bien, vaya. Pero si se va a perder de nuevo, entonces se quede. Arthur agarró su mano con fuerza. Nunca se pierde cuando hay amor, madre. El amor es el único camino que nadie olvida. En la noche siguiente, salió solo. Solo tomó un cuaderno, una muda de ropa y un sobrelacrado con los decires, abrir cuando yo partir. Nadie supo exactamente a dónde fue. Pero todos los días, por meses, la gente continuó llegando a casa. Algunas llorando, otras sonriendo. Todas tocadas por algo que no sabían explicar. Fátima abrió el sobre días después. Dentro había una carta y un dibujo. Era el campo con la cruz luminosa que él siempre mencionaba. Y en la carta, una última frase: si algún día sientes que no hay más esperanza, cierre los ojos. Yo estaré en el silencio, te recordando de la luz. Fue el final más inesperado y más bonito que podría haber recibido. Julio plantó un árbol en el patio. Y todos los días, dejaba un vaso de agua a los pies de ella. Fra cuando quiera volver con sede, decía sonriendo. El dolor se quedó. Pero junto a ella nació una paz. Una certeza de que la muerte nunca fue el fin. Solo una pausa llena de secretos revelados. Y así, Arthur partió una vez más. Pero ahora, por elección. Por misión. Y lo que dejó atrás no fue ausencia. Fue dirección. Porque a partir de ese día, su historia comenzó a ser contada por otros. ¿Y quién la escucha? Nunca más es el mismo. Ahora deje un instante y se pregunte. ¿Cuántas veces has sentido que había algo más allá? Pero tenía miedo de creer. La historia de Arthur no es solo sobre la vida después de la muerte. Es sobre escuchar lo invisible. Sobre creer en lo que no se puede probar. Sobre madres que no se rinden. Los padres que aprenden a creer. Y hijos que vuelven con mensajes que no caben en las palabras. Esa historia va mucho más allá de un cuerpo que despertó, ella habla de almas que nunca duermen. Lo que esa familia vivió tocó un punto que la mayoría de nosotros ignora, y si estamos aquí por un propósito mayor. Y si nuestros dolores son solo puentes para revelaciones sorprendentes. Y si nuestros reencuentros más emocionantes todavía están por venir. Esa historia es una prueba de que el amor vence lo imposible. Entonces te pregunto. Y almohadilla 128313, ¿has vivido algo parecido? Y almohadilla 128313, ¿cuál parte más te movió? Y almohadilla 128313, si estuviera en el lugar de Fátima, ¿qué haría? Escribe en los comentarios. Abre tu corazón. Esa historia no es solo para ver, es para sentir. Y si ella te tocó de alguna manera, imagina lo que todavía está por venir. Destellos se inscribe ahora y activa el sinino, para no perder ninguna narrativa que puede cambiar tu día, o tu vida. Porque a veces todo lo que necesitamos es escuchar una voz susurrando en el silencio.